¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a usted a través del 91.5 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También aquí medio acalorado, ¿no? Es como, está muy raro el clima, con eso de los ciclones o los huracanes, no sé ahorita en qué calidad estén todas estas cosas. De repente da unos giros curiosos el clima, pero bueno, parece que está mejorando un poquito el clima y las condiciones en algunos otros lugares, ¿no? Así que, bueno, eso siempre es una buena noticia, acuérdese. Hay que estar muy al pendiente de lo que está sucediendo en las noticias y en el país, porque bueno, si no nos toma por sorpresa de repente este tipo de desgracias, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema de la conciencia moral, de la conciencia social, perdón, y el activismo. Y como es miércoles, déjeme le recuerdo que tenemos un obsequio para usted. Tenemos ahora un libro que se llama Explora tus emociones para avanzar en la vida, soltando lo que te estorba, de Rosa Barocio. Lo tenemos aquí. Rosa Barocio nos hizo el favor de regalarnos algunos ejemplares de sus libros en la última FIL, que ya por cierto ya casi se está acercando la próxima FIL. Así que si usted quiere llevarse este obsequio a su casa, lo único que tiene que hacer es participar con el programa del día de hoy con la pregunta, ¿qué pregunta sería buena, Gaby, ahorita para esto de la conciencia social y el activismo? Algo que diera para pensar. Quizás, ¿qué causa social estarías dispuesto a defender? No sé, algo. No, me parece, esa es buena, ¿no? Porque de repente vemos que hay personas que se están quejando por una cosa, hay personas que se manifiestan por una ciclovía, hay personas que se manifiestan por las reformas financieras, hay personas que se manifiestan por los derechos de los homosexuales. ¿Usted por qué se manifestaría? ¿Usted qué lo haría salirse del calor de su casita, de la seguridad de su casita, a manifestarse por alguna causa? Y evidentemente, ¿por qué? ¿No? ¿Cuál sería ahí su razón? Y lo único que tiene que hacer es comunicárnoslo, ya sea vía telefónica por el 31 22 11 90, 36 47 18 83 también. Para Austin, Texas, si quiere participar con el programa, tenemos la línea directa que es 512 215 4909, una línea nacional sin costo también tenemos, 01800 727 5420, o en unos momentitos más vamos a estar por el internet en www.radiomujer.com.mx en la sala de chat de Desde tu Mirada. Y mira que este tema, Gaby, llega como en momentos en donde hay mucho movimiento en el país, ¿no? ¿Qué pasa con la conciencia social? ¿Qué pasa con el activismo? Es interesante algo que nos habíamos quedado platicando el día de ayer, ¿no? Que de repente pensamos que son como dos equipos, ¿no? Los que están bien y los que están mal, ¿no? Eso de repente acaba reduciéndose en nuestras alternativas de opción. Unos estamos conformes y otros están inconformes, ¿no? O es el poder tal vez el que está queriendo imponer algo y el pueblo es el que se manifiesta. Y acá hay una cosa interesante porque de alguna forma siempre vamos matizando en nuestra cabeza que algo está bien y otra cosa está mal. Si yo opino de cierta forma, no quiere decir inmediatamente que todo lo demás está mal, pero yo opino lo que opino porque yo pienso que está bien. ¿Sí ve? Ese matiz se alcanza a distinguir muy claro en todas estas manifestaciones, en todo lo que tendría que ver con la conciencia social y el activismo. Yo estoy, digamos, como empujando mis ideas, o las ideas de algún caudillo por ahí que me parecieron bastante adecuadas, ¿sí ve? Pero ahí de repente nos perdemos en algo, ¿sí ve? Que todos tenemos intereses. De repente podríamos llegar a decir, bueno, es que los intereses de, pues no sé, del pueblo siempre son los más importantes, ¿no? Imaginemos. Pero bueno, ahí hay una cosa muy importante. ¿Qué es lo que nos está moviendo a nosotros? ¿Hasta dónde estamos viendo nosotros la problemática actual? ¿O hasta dónde nos estamos quejando simplemente porque algo me molesta y porque algo me va a incomodar? Esto es una cosa importante de pensar. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está, digamos, el engranaje de todo lo que tiene que ver con el activismo. No quiere decir que unos sean los buenos y otros sean los malos. No quiere decir que haya mártires, sino que de alguna forma todos estamos viendo por nuestros intereses. Acá, digamos, como que el punto neutral sería los intereses de los más. Pero ¿y qué pasa cuando los intereses de los más afectan a los menos? Entonces, ¿eso se hace más válido que lo otro? Es muy interesante porque realmente, si nos ponemos a pensar en esto desde un punto de vista ético,
¿a quién le vamos a dar la razón? ¿Quién es el que está actuando de una mejor manera? Y esto, bueno, simplemente para cuestionarnos, ¿no? Porque de repente pensamos que el que se queja es el que está bien automáticamente, o el que se queja es el que está mal automáticamente, y por supuesto que hay mucho más de esto. Así es, efectivamente, creo que en esta desinformación a veces se levanta, como decíamos el día de ayer, ¿no? De pronto se levanta la voz nada más por que ya todos están levantando la voz, cuando en realidad no sabemos de cierto si lo que están exigiendo las otras personas es lo mismo que nosotros estamos pretendiendo exigir, o si lo que están exigiendo las otras personas a nosotros nos parece justo o no. Creo que en este momento de la historia, y no precisamente justo en este momento, también desde hace ciertos años, tenemos muchos más elementos para poder difundir y para poder tener conocimiento, porque tenemos, bueno, tan sencillo como esta herramienta que es el internet, ¿no? En otros momentos era muy distinto, hasta incluso tener noticias de tus seres queridos, ya no digamos de asuntos masivos, de asuntos políticos, de otro tipo de cuestiones. Hasta saber de tus seres queridos era difícil porque estaban mucho más condicionadas las vías de comunicación, cuando ahora es sumamente distinto y tenemos muchas más oportunidades tanto para informarnos como para informar a los demás. Creo que algo primordial antes que nada para hacer como cualquier levantar la voz, cualquier tipo de manifestación de distintas maneras y ante distintas instituciones, es pensar en el público, a quién va dirigido eso. En algún momento, y yo el día de ayer hablaba acerca del nihilismo y cómo el nihilismo va como en este mensaje vacío, como en esta palabra vacía, y no va dirigido tampoco a nadie en específico. El nihilismo es un movimiento sobre todo narcisista, es de uno mismo para uno mismo. Aunque lo hagamos en grupo, no pretende decir nada. Entonces, el lenguaje que utilizamos, vamos a decirlo metafóricamente, los medios o el lenguaje que utilizamos, tampoco debe de ser necesariamente traducible para los demás. Aquí es muy importante que no se actúe, que no bajo la bandera del activismo se actúe de esta forma nihilista, y creo que para esto lo más importante es pensar en el público al cual va dirigido esto. Porque el día de ayer, por ejemplo, tú decías, José Luis, hay ocasiones en que se quiere un grupo de personas en un intento, vamos a decirlo, de quejarse con alguna institución, va y vandaliza los negocios de las personas que están alrededor, los autos de las personas que están alrededor. Esas personas son tu público. Esas personas, y me refiero en el sentido de informarles que algo está pasando, de difundir si hay una molestia, si hay una inconformidad, el por qué está pasando. No necesariamente son las personas, los grandes empresarios, no necesariamente son las grandes instituciones. Las grandes instituciones y los grandes empresarios probablemente no lo están haciendo por ignorancia, saben lo que están haciendo. A las personas a las que deberías informar, las que deberían de estar al tanto, son precisamente tus iguales. A veces pensamos que no, que es como la masa contra aquellos gigantes, contra aquellos titanes, y en realidad es la masa contra su propia ignorancia. Entonces se trata de difundir y de informar. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Y ya tenemos más participaciones, vamos a ver, porque luego se nos quedan aquí, parece como que no las leemos. Siempre leemos sus participaciones, ¿eh? No siempre, aunque no las pasemos todas al aire. No siempre alcanzamos a decirlas todas al aire, pero sí las estamos leyendo. Nos dice Margarita: yo me manifestaría porque la gente es muy sucia y floja, no reciclan y gastan mucha agua para lavar el área de los perros. Ay, mira, esto está interesante. Se puede vivir sin comer y sin tomar agua, pero no sin respirar. Yo ahí ya difiero, Margarita. No, necesitamos comer y tomar agua, no se puede vivir sin eso, ni tampoco sin respirar. Pero a ver, nos dice: no es posible que en las calles y parques estén llenos de popó de perro, la gente se hace tonta.
Postdata, me gustaría que la gente subiera las fotos a internet de las personas que no juntan la popó de perro. Bueno, esa es una manera de fundir, por ejemplo. por supuesto, ¿no? Pero mire, aquí tenemos una cosa muy interesante que nos está diciendo Margarita, que es otro aspecto que igual y no es tan candente como el asunto esto de la adopción o de repente de ciertos derechos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esto? Porque, por ejemplo, ahí puede decir alguien, yo tengo todo el derecho de hacer eso y el ayuntamiento debería de limpiar la popó de mi perro en los parques. Porque si está llena de popó, la banqueta y los parques es porque el ayuntamiento no se está haciendo cargo de limpiar las banquetas y de limpiar los espacios públicos. Y otra persona puede decir, a mí no me gustan los perros y a mí menos me gusta ir al parque, acostarme en un árbol y embarrarme de popó de perro, ¿no? Entonces yo creo que ustedes son los que deben de recoger. Y ahí, ¿quién? ¿Quién tiene la razón? ¿No? Y de repente nos vamos a topar con extremos, ¿no? De repente hubo en la Ciudad de México, Gaby, no sé si tú lo recuerdas, todo no se supo muy bien si sí sucedió o no sucedió, pero de personas que estaban realmente molestas por este tipo de situaciones, ¿no? Seguramente fueron 2, 3 desbordados, que empezaron a pasar volantes diciendo que iban a poner comida envenenada en los parques, en los matorrales y escondida, para que las personas que llevaran a sus perros no la soltaran, porque si la soltaban, corrían el riesgo de que el perro se comiera algún bocadillo por ahí envenenado y muriera. ¿Por qué? Porque estaban muy molestos, porque los perros estaban ensuciando los espacios públicos. Como si los perritos con correa Sí. no cogiesen también cosas del suelo. Por supuesto, pero fíjese nada más hasta dónde lleva el extremo. Y ahí una vez más nos vamos a topar con esto. ¿Dónde se acaban mis derechos? ¿Dónde empiezan los de los demás? ¿Sí ve? ¿Qué es lo que se puede hacer alrededor de todas estas cosas? Nos vamos a manifestar, por supuesto. Esto que nos dice Margarita de hacer conciencia, de repente igual le puede sonar medio voyeur, ¿no? Andar ahí con nuestra cámara viendo a ver quién está haciendo. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerlo, hay algo ahí que pasa muy interesante alrededor de las redes sociales, que ahorita casi toda la gente trae una videocámara. ¿Sí ves? Si trae un celular, lo más seguro es que traiga una cámara fotográfica o una videocámara junto con usted. Entonces, cualquier cosa que va pasando en el metro, que va pasando en la calle, en la autopista, la gente toma una foto y la sube al internet. ¿Sí ve? Esto es una manera realmente pues eficaz de hacer una denuncia pública. ¿Sí ve? Por supuesto, no es algo que vaya a eliminar el hecho de ir y levantar una denuncia formal, ¿no? Si usted está viendo algún delito o hacer una denuncia anónima, pero este tipo de cosas por supuesto que hacen conciencia. ¿Sí ve? Más de una persona debe de haber dicho, a mí ni por aquí me pasó que la gente se podría molestar de que mi perrito estuviera haciendo en la calle. ¿Sí ve? Igual y en esa precariedad podríamos estar, ¿no? Pero bueno, no, pues es que es abono para las plantas, es abono para el no es abono, ¿eh? Déjeme le digo que no es abono, el abono debe de estar procesado de una manera diferente, pero puede haber gente que ni por la cabeza le pasó, ¿sí ve? Sin embargo, al momento de que nosotros levantamos la voz, hacemos evidente nuestro descontento, y eso es lo importante de las manifestaciones, ¿sí ve? No porque en ese momento vamos a prenderle fuego a la institución gubernamental o en ese momento vamos a generar un cambio. Tal vez ahí ya estamos llevando las cosas a un extremo, pero sí para decir que yo estoy inconforme, que a mí no me parece, y hacer manifestación en números para que se vea que yo no estoy conforme y que todas estas personas no están conformes también. Pero una vez más estamos con esto, ¿no? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón de todas estas cosas? Por ahí podríamos argumentar con el bien común, oye, pues es que el excremento tiene bacterias, tiene microbios que se esparcen por el aire, que hacen una contaminación terrible, es una cosa pésima esto, ¿no? Pero por otro lado alguien puede decir, pues sí, pero mi perrito tiene todo el derecho de hacer ese tipo de cosas, porque es mi propiedad, mi perro, ¿no? Es como si hubiera de repente ahí, creo que en lo de los perros está muy poco sustentado, porque también si una persona se hace del baño en la calle, hasta el bote vamos a parar, ¿no? Hasta pagar una multa administrativa. Tal vez por ahí hubiera un arreglo, pero lo que le quiero decir es que de repente, así sea una cosa muy descabellada, alguien puede tener una opinión contraria de nosotros. Y ahí no es alrededor de a ver quién grita más fuerte, sino de realmente poder poner las cosas sobre la mesa y ahora sí, en el interés de la mayoría, tomar una decisión, ¿no? Ahí es en donde estaría el asunto de la conciencia social, y hace ratito dije conciencia moral, pero realmente van pegaditas, ¿no? Van pegaditas el saber hasta dónde podemos llegar.
sí tendrían que ir de la mano, ¿no? No necesariamente confundirse, pero sí poder ir de la mano. Porque, bueno, finalmente creo que será en gran medida algo que nos ayude a discernir. En función a esto que tú mencionas, José Luis, de bueno, ¿y quién va a tener la razón o quién no tiene la razón? Hacer esta distinción de, para empezar, lo que estoy exigiendo es por algo personal mío, es por un miedo personal, es por un prejuicio personal, es por algo que nada más me atañe a mí mismo, y si nada más me atañe a mí mismo, a mí misma, soy yo y solo yo quien tiene que lidiar con las consecuencias de ese prejuicio. No tienen por qué las demás personas lidiar con las consecuencias de ese prejuicio que tengo. En primer lugar, poder distinguir esto. En segundo lugar, pensarlo en el qué es lo que quiero conseguir. Antes de corte mencionaba, tenemos varias participaciones que van en función de proteger a los niños. Esta idea, por ejemplo, tan difundida de que una persona homosexual podría abusar sexualmente de los niños, ahí sería importante, si lo que se quiere evitar, voy a pensar eso, es el abuso sexual de los niños, entonces probablemente ese no sería el medio, probablemente el medio sería distinto. A lo mejor yo puedo ir y manifestarme porque les den cadena perpetua a los pedófilos, porque les den cadena perpetua a las personas que abusan. A lo mejor puedo empezar desde casa y también denunciar a las personas que llegan a hacer eso, porque eso se guarda en silencio en casa, ¿no? Normalmente los verdaderos abusadores, decía, antes de irnos a corte, son los padres de los niños, que podemos tener noticia de que son heterosexuales porque tienen hijos procreados por sí mismos, y bueno, pues entonces ahí, ¿qué es lo que está pasando, no? En segundo lugar, como saber, dejarnos muy claro qué es lo que verdaderamente estamos buscando. Antes que pensar en el medio, piensa en el fin que quieres. Piensa, esto es lo que me interesa, y entonces, ¿qué medios? Porque va a haber muchos medios para conseguirlo, y entre más recursos tengas, más posible es que esto suceda. Y bueno, también en este mismo sentido de no hacer un absolutismo de quienes si no tienen la razón, pensar, usualmente cuando se genera una norma, quizás es desde mi muy particular punto de vista, tendríamos que plantearnos que ninguno de nosotros pueda hacer tal cosa, que ninguno de nosotros pueda matar, por ejemplo, que a ninguno de nosotros se nos permita violar o se nos permita robar. Pero ya cuando empezamos a decir que a ellos no les den permiso entonces ya nos estamos yendo para un lado absolutista. ¿Por qué? Porque fíjate en las consecuencias últimas, por ejemplo, de esto que nos comentaban. El decir que a una persona que se va a hacer una distinción porque una persona tiene un objeto de amor homosexual, es pensar, ahí la restricción está, a aquellas personas que elijan una pareja de este tipo, se les va a castigar de esta manera o no se les va a permitir esto. Y entonces esto vamos maximizándolo un poquito y vamos pensando en otros países que no voy a mencionar, pero que también existen ese tipo de restricciones, que vamos a decir, por ejemplo, que a las mujeres no se les permita tal cosa, porque los hombres como quiera, porque son hombres y se les es permitido, pero si las mujeres hacen algo de eso, pues entonces vamos a matarlas a pedradas en la calle, porque esto es algo aberrante. A alguien le puede resultar aberrante, pero si no es una condición que se pueda aplicar a todos en general, entonces probablemente es una condición que se está yendo a un autoritarismo y que probablemente va a poner en riesgo la seguridad de la mayoría de la sociedad. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.
Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada. Todavía tiene algunos minutitos si usted quiere apuntarse por este obsequio que tenemos el día de hoy. Explora tus emociones para avanzar en la vida, de Rosa Barocio. Lo único que tiene que hacer es participar en el programa del día de hoy diciéndonos usted a razón de qué se manifestaría. ¿Qué sería lo que lo haría salir a la calle a levantar la voz para manifestarse? Y todavía tenemos más participaciones. Vamos a ver, nos dice Juan Modesto. En la violación de los derechos de cada persona. Muchas gracias, Juan. Nos dice Gloria Murguía. Yo protestaría en contra de las personas que abusan de los niños. Felicidades por su programa. Muchas gracias, Gloria. Y nos dice también Esther. Estoy en contra de que los perros estén en las cocheras. Los parques y las calles están llenas de popó por la gente irresponsable. Muchas gracias, Esther. Pues mire, ya van 2 que van en contra de este asunto. Pero las cocheras, ¿no? Pues está curioso. Personal. ¿No? Ya la cochera es evidentemente la propiedad privada del vecino, pero una vez más, ¿no? Con esto de los parques, y es que realmente sí se genera un problema, ¿no? Se hace un problema de salud terrible, de higiene, y cada vez hay más perritos, ¿sí ve? Cada vez hay más perros, es como si de repente se hubiera puesto de moda otra vez tener perro, y ahora hay, creo, Gaby, no me acuerdo si, en qué, no me acuerdo si era aquí, pero creo que ya hay más perros que personas en ciertos lugares del mundo, ¿no? En ciertas poblaciones, imagínese, ¿no? De la cantidad de perros que estamos sosteniendo, y pues evidentemente que los perros no están educados para ser en un inodoro, ¿no? Entonces, aunque uno vaya y le limpia al perrito, pues imagínese, uno le limpia a su perrito, pero luego llegan otros 200 perritos a hacer en el mismo lugar, pues algo de excremento va a quedar ahí, aparte de que el orín de los perros, pues cómo lo vamos a limpiar. Si nosotros decimos, bueno, pero nada más es una pipí chiquita de mi perrito, pues sí, pero imagínese con otros 100 perros orinando en el mismo lugar. O sea, realmente es un problema, ¿no? Es una cosa difícil de abordar, pero que ahí tiene, ¿no? Realmente, más que nada, como un ejemplo de que algo que a la mayoría le puede parecer normal, ¿no? Porque creo que todos estamos de acuerdo que levantar el excremento de los perros es una cosa cívica, ¿no? Es educación. A propósito de conciencia social. Uh-huh. ¿No? Pero ¿cómo vamos a levantar el orín de los perros, ¿no? Los orines de los perros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a levantar? Y ahí que le vamos a poner que un pañal al perro para que no haga. Ahí ¿cómo lo podríamos solucionar? ¿No? ¿Qué podríamos hacer al respecto? ¿No lo sacamos a pasear? No tendríamos el derecho de salir con nuestro perro, y si nuestro perro lo quiere hacer, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Espérate hasta la casa para que te orines Realmente es una cosa complicada, y justamente en eso es en lo que me he querido pues basar en estos programas que hemos tenido, ¿no? Cada quien puede tener su opinión, ¿sí ve? Pero realmente nadie va a poseer la verdad. Tal vez haya personas que estén un poquito más en lo correcto que otras, pero esto tampoco nos da derecho de aventárselo en la cara a la gente como nuestra opinión, ¿sí ve? Y esto empieza ahorita, el día de mañana, ya escucho, vamos a estar hablando sobre patriotismo, ¿no? Alrededor de justamente del mes patrio que tenemos, ¿no? De todas estas manifestaciones que se van dando, y sería interesante pensar primero en esto de la conciencia moral y ya después de esto hablar del patriotismo, ¿no? ¿Qué hace que la gente se apunte para ir a una guerra, a defender su país o a defender los intereses de su país, ¿no? Tal vez no de una invasión, pero sí por los intereses económicos. Ahí hay muchas cosas que se pueden pensar, pero esto de la conciencia social también se va aplicando en escalas más pequeñas, como en nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa cuando a mí no me parece cómo están educando sus hijos, mis hermanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo como padre no me parece cómo está llevando su vida a alguno de mis hijos o de mis hijas? Ahí, ¿hasta dónde tenemos la libertad del derecho de opinar? ¿Por qué? Porque fíjese, tal vez si lo ponemos en una escala mayor, ¿no? Ya cuando tiene que ver con un movimiento social, con algún impuesto, con algún reglamento, pues es difícil sostener una opinión si uno no está muy bien informado de todo esto. Pero, ¿qué pasa con los hijos, no? Cuando nosotros los vemos que nos deben de hacer caso, porque nosotros sabemos más. Llega un punto en el que los hijos, pues evidentemente, que ya van a tener su propia opinión. Y nosotros, si lo vemos por años, pues parece que siempre vamos a tener la razón, ¿no? ¿Por qué? Porque somos mayores, porque hemos vivido más. Pero eso nos hace infalibles, eso nos hace realmente la voz de la autoridad hasta que nos muramos y hasta que nuestros hijos ya no tengan a nadie más viejo arriba de ellos, ¿no? Porque también hay gente, siempre lo decimos acá, también hay gente ya mayor, muy tonta, ¿no? Con muy malas opiniones y muy malas ideas. Pero nosotros nos vamos sosteniendo en esta fantasía de omnipotencia de que yo sé más, porque yo he vivido más, porque yo te quiero barrer las piedritas del camino, si usted lo quiere poner en un aspecto más benévolo, pero la cosa es que lo hagas como yo digo, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque ahí está en el fondo
que todos tenemos intereses, aún en la paternidad, aún en estos momentos en la casa. No estamos solamente viendo el interés común, no estamos viendo el bienestar de los demás. Primero, se va interponiendo, se va atravesando nuestro propio interés, y eso es algo que hay que tener siempre en consideración. Sí, Rosario nos dice, por todas las personas indigentes, ellos no tienen a nadie, el gobierno debería abrir refugios. Muchas gracias, Rosario, también estás participando. Y fíjate, a propósito de los perritos, un dato, algo que se me hace curioso y me llama la atención, es que normalmente la mascota va a convertirse en una extensión, en una cierta extensión psíquica de la persona a la cual pertenece, y es curioso cómo ahí se refleja justamente el civismo y esta conciencia social de muchas personas, ¿no? Un animalito pues no tiene pena de estar desnudo y no tiene pena de hacer sus necesidades en cualquier parte, pero uno esperaría que el humano es supuestamente civilizado, pues sí tuviese vergüenza de eso y sí tuviese conciencia de que estorba a los demás y lo recogiese. Ahí está esta diferencia de pensar únicamente en mis propios intereses. Claro que están nuestros intereses y son importantes, pero si queremos formar parte de una sociedad, si queremos tener esta autorización, no es gratis, es a través de ciertas restricciones, y esas restricciones tendrían que ver con tener en consideración también al resto de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues ahí estaría como esta medida de poner pastillitas envenenadas para los perritos, me parece muy absurda, porque pues finalmente los perritos no se van a educar así, ¿no? Son los seres humanos los que hacen este tipo de cosas y son los que van y dejan el excremento. Finalmente, ahí. Y bueno, como para concluir, yo creo que la mínima responsabilidad de todas las personas, quizás tú no estás muy en estos movimientos, no te da el tiempo o sencillamente tu personalidad no apunta para allá, tus intereses están en otro sitio, pero sí pienso que la mínima responsabilidad que tenemos es informarnos, es tener, y no nada más informarte por lo más inmediato que te pongan enfrente. Tienes muchos medios, puedes buscar, yo el día de ayer hablaba, la herramienta de internet, por supuesto que ahí también te vas a encontrar muchos puntos de vista sesgados, pero al menos tienes más cantidad, me explico, entre si se tratase de algo importante, si de pronto tú llegas con el médico y te da un diagnóstico disparatado, yo creo que vas a buscar una segunda opinión, estoy segura que vas a buscar una segunda opinión, no vas a decir, bueno, pues el doctor dice eso y con eso me quedo, ¿no? Entonces acá, en este tipo de cuestiones, el estar de verdad informado, y creo que es la mínima responsabilidad, y también si tienes la oportunidad de divulgar, si tienes la oportunidad de informar a otras personas, no con esta bandera del yo lo sé todo, sino sencillamente, verdaderamente divulgarlo. Creo que eso sería muy, muy importante. Como decía ayer, a veces te puedes sentir insignificante en medio de la masa, pero la masa está formada por individuos. Si no fuese por individuos, no existiría tal masa. Entonces no te sientas insignificante, y si puedes manifestarte a través de internet, si puedes manifestarte con las fotos estas que nos decía aquí a una radio escucha, hazlo. Y bueno, algo importante, verdaderamente el saber, el conocimiento, es una vía que da poder al individuo. Yo ayer hablaba acerca de estas batallas en donde sigue siendo como la ley del más fuerte, pero las fortalezas se van modificando en los seres humanos, ¿no? Se van haciendo económicas, se van haciendo de otro tipo. También el conocimiento es un poder, y ese es uno al que todo el mundo tiene acceso. El día de hoy todo el mundo tiene acceso. Y una masa ignorante, una masa que no sabe, es una masa que puede ser controlada por cualquier persona y para cualquier fin. Entonces, verdaderamente, si te interesa esto, lo mínimo que puedes hacer es informarte bastante, ¿no? Y vamos a ver, Gaby, quién se lleva este obsequio. A ver. Revueltitos. Se lo lleva Rosario Mendida. ¿Mendida o Medina? Rosario, tienes que pasar de 12 a 1 o de 5 a 6 con copia de tu identificación oficial para recoger este regalo. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego.